Les doy la bienvenida a nuestra sesión de la Introducción a la Teología. Qué bueno que ya están presentes, hermanas y hermanos, y que vamos a avanzar con el tema siguiente. He hecho una corrección debido a un error que yo tenía en el calendario. Yo estaba haciendo de cuenta 7 semanas en realidad, y por esto había puesto la presentación de la clase para la siguiente semana, pero ha sido un error, y he cancelado la presentación grupal de la clase. Les he pedido en la plataforma que hagan cada una un trabajo de resumen de los 3 personajes que pueden elegir entre Agustín, Lutero y Tomás de Aquino. Elijan uno de ellos y hagan un resumen. No vamos a hacer la presentación grupal de la clase, no nos daría el tiempo suficiente, pero creo que si ustedes continúan revisando el documento, el libro, esto va a ser muy favorable. Y les anticipo que el examen final lo vamos a hacer en base al libro de Justo González, el libro que ustedes ya tienen en su bibliografía. Se llama Teología Liberadora. En base a este libro va a ser el examen final y espero que sea una buena reflexión, sea una buena revisión. Vamos a ver de este libro, no todos los capítulos para que no tampoco se angustien demasiado. Del capítulo 6, inclusive del capítulo 6 al capítulo 11. ¿Okay? Capítulo 6 al capítulo 11. Libro de Justo González, capítulo 6 al capítulo 11. En base a eso van a venir algunas preguntas en un cuestionario de opción múltiple para que sea sencillo y lo contestan en la misma plataforma. Será una semana después de que terminemos la clase. ¿Okay? Sería el jueves. Perdí el calendario. Un segundo y ahora les doy la fecha precisa. El jueves 23, por favor. Jueves 23. Ahí sería el día del examen. ¿Okay? Muy bien, creo que no hay ninguna pregunta. Todo está sencillo, aclarado. Solo Perdón, hermano. Sí, Álvaro. Perdón. Buen día, bendiciones, hermanos. Yo sí tengo una pregunta. O sea que lo de las 3 lecturas, el resumen de las 3 lecturas ya no va, hermano. Es resumen de un capítulo, de un personaje. Es que en el, ¿cómo se llama? Donde viene todo lo de las materias. Sí, en el sílabo. En el sílabo aparece que después del trabajo que íbamos a hacer, que era en grupo, tocaba hacer el resumen de 3 lecturas que el hermano nos iba a dar. Sí, esas están también canceladas. Gracias, hermano. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, sí, Liti. Entonces, ¿el examen final va a ser de Justo González o al revés? ¿O el de Grandes Pensadores? ¿Cuál va a ser el final? No, el examen final es de Justo González. Ah, perfecto. Y el otro es antes. Un resumen de uno de los personajes. Sí, y ya pregunto, ¿tenemos que dar nuestro punto de vista sobre el personaje como al final? Es correcto. Es correcto, ¿Sí? sí. Yo pensé el punto de vista del personaje, no, nuestro punto de vista. Su opinión como una evaluación de decir, bueno,
creo que Agustín es importante por esto, creo que se equivoca en esto. Claro. Ujú. Ok, listo. Gracias, Bueno, pastor. listo. Mis hermanos, entendí, hacemos el resumen de lo que leemos de la vida del personaje y al final damos nuestra opinión. Es correcto. Ujú. Bueno, gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Perfecto, vamos a la clase y vamos a abordar una continuación sobre el tema de el concepto de la salvación, y vamos a mirar la doctrina sobre la salvación condicional del pecador. ¿De qué se habla cuando se determina el concepto de la salvación condicional? ¿Es la salvación una garantía absoluta o es la salvación algo que está condicionado? Nosotros entendemos que la salvación es una situación condicionada. Cuando se habla de una situación condicionada, ¿a qué se refiere esta condición? Bueno, la condición se refiere a la fe. Se refiere a la fe. Y entonces hablamos de la necesidad de la fe personal. La doctrina de la salvación involucra tres fases. Las tres fases son, en primer lugar, la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación tiene que ver con el hecho de ser declarados justos. Vimos en la sesión anterior el concepto de ser declarados justos, no alcanzar nuestra justicia por nuestros méritos, por nuestra obediencia, sino el ser declarados justos por el sacrificio de Cristo. Somos vistos a través de una justicia que se imputa sobre nosotros, se deposita sobre nosotros, y entonces somos declarados justos por la gracia de Dios. Hay una segunda fase que tiene que ver con nuestro proceso de vida, tiene que ver con nuestro caminar en Cristo Jesús como discípulos, como seguidores, y ese proceso se llama santificación. La santificación tiene que ver con una participación de la gracia de Dios y tiene que ver con una disposición de la voluntad del creyente. Tiene que ver con su dedicación, con su entrega, su confianza y su disposición a la obediencia. Creemos que la santificación es una exigencia de parte de Dios y tiene que ver con este proceso de caminar desde que nos convertimos en creyentes hasta que termine nuestra existencia o el Señor regrese. Y la tercera fase es la fase de glorificación. La glorificación es la experiencia futura de ser transformados, de ser revestidos en la gloria de Dios, en un nuevo cuerpo, en el cuerpo resucitado, y esto es algo que Dios completará en nosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 5, Primera a los Corintios, capítulo 15, que habla de la resurrección, y en algunos otros pasajes se nos habla acerca de cómo seremos nosotros transformados en una condición de nueva naturaleza plena para la gloria de Dios. Seremos resucitados a la manera de Cristo Jesús. Son estas tres etapas: justificación como algo que ya ocurrió en el pasado para cada creyente, la santificación, que es el proceso a lo largo de toda la vida, y la glorificación, que es la culminación en el futuro. Ahora, cuando se habla de salvación condicional del pecador, ¿cómo debemos comprenderla? Y vamos a revisar lo que dice Efesios capítulo 1 del verso 3 al verso 14, donde se expresa así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla de varios aspectos. Uno de ellos es que toda la historia de la salvación, la creación de la misma iglesia, no está basada en voluntad humana, en intenciones humanas, sino que está basada en el amor de Dios y está basada en el plan de Dios. El mundo no está a la deriva, hay un propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, aquí en este pasaje nosotros podríamos derivar nuestra reflexión hacia lo siguiente. ¿Por qué unos creen y otros no creen? ¿Por qué unos son llamados y aceptan y otros no? Lo que la Escritura nos dice es que la iglesia, en primer lugar, es originada en el corazón de Dios. Surge en el pensamiento eterno de Dios, hay una presencia de Dios. Dios no la crea como sacarse una tarjeta de la manga, una carta de la manga, en un momento cuando él es rechazado por el pueblo judío. Dios ha tenido en mente la creación de la iglesia y Dios ha escogido desde antes de la creación del mundo. Ahora aquí la pregunta que nos hacemos es una selección, es ser escogidos de manera individual o ser escogidos de manera corporativa, de manera colectiva. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? La elección. ¿Cómo debemos mirarla? ¿Cómo debemos comprenderla? Bien, lo que nosotros podemos observar en el texto es que hemos sido elegidos, dice el pasaje, en Cristo Jesús. Jesús. La elección no es aparte de la revelación, aparte de la manifestación en Cristo. La elección es cristocéntrica. La elección es cristocéntrica. Si releen el pasaje, ustedes encontrarán este énfasis del apóstol Pablo. Hemos sido elegidos en Cristo Jesús. No se habla de un criterio predeterminado fuera de la revelación en Cristo Jesús. Entonces, la elección de la iglesia es cristocéntrica, a través de Cristo. No podemos nosotros sacar a Cristo de este juego de relaciones. La elección, primero, es de naturaleza corporativa y luego individual, no a la inversa. No podemos decir Dios selecciona, si pusiéramos letras, a la letra B, a la letra R, a la S, a la O, a la Z, y luego después dice, bueno, ahora voy a ver qué formo con esto.
Dios no elige de manera individual, lo entendemos que Dios elige de manera corporativa. Corporativa significa cuerpo. Dios elige primero al cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que Dios elige? Dios elige a la iglesia. Y Dios elige a la iglesia a través de Cristo. No hay iglesia sin Cristo. La iglesia es a través de Cristo. Entonces Dios elige a la iglesia, Dios elige al cuerpo que es la iglesia y posteriormente es la participación individual. La elección es una decisión soberana de Dios. Es una decisión soberana de Dios. No es algo en donde el ser humano lo decida. Es decisión de Dios. ¿Y cuál es la decisión de Dios? La decisión de Dios es salvar a los pecadores. Esa es su decisión. Este es su criterio, este es su compromiso, esta es una búsqueda de Dios, una iniciativa de Dios, y su disposición es salvar a los pecadores. Por lo tanto, no está en nuestras manos decidirlo. La iniciativa, la disposición, la creación del medio de la salvación, el instrumento de la salvación, incluso quien paga el precio de la salvación, es Dios. Es una decisión soberana. En su libertad, Dios decidió realizar la salvación. Y finalmente, diremos que Dios ha elegido a quienes elige. Dios elige a los que tienen fe en Jesucristo, sea judío o sea gentil. El criterio no es un criterio discriminatorio aleatorio, no es un criterio aleatorio o no es un criterio arbitrario de Dios. No es un criterio arbitrario de decir, este me gusta, este no me gusta, o al azar. Acá en México tenemos un decir títere mácara, de títere fue. Entonces hacemos así como un azar para ver a quién le toca. No se trata de un criterio arbitrario. Dios elige a los que tienen fe en Jesucristo, sean judío o sea gentil. En el texto de Romanos hay una explicación sobre la elección de Israel, capítulo 9 y capítulo 10 de Romanos, y en ese texto hay una frase que parece de que todo es un criterio arbitrario de Dios, donde dice, Él elige a quien quiere. Pero hay que comprender esa frase en términos de la argumentación que está haciendo Pablo con respecto de por qué los gentiles, solo los de origen judío, se habían apropiado del derecho exclusivo de decir, a nosotros se nos ha revelado Dios, nosotros somos su pueblo elegido. Desde el Evangelio, Dios hizo entrar a los gentiles. ¿Y por qué a los gentiles? Y la respuesta de Pablo sería, Dios elige a quien Él quiere. Puede elegir al judío y puede elegir al gentil. Sí, pero aún viendo en el capítulo 9 de Romanos, nosotros encontramos que la clave está que Dios elige a todo aquel que acepta a Cristo Jesús. Dios recibe, Dios elige a los que han aceptado a Cristo Jesús. Por lo tanto, la elección es condicional, no es arbitraria, es condicional a que acepte a Cristo Jesús. La salvación del pecador es un asunto de Dios o del hombre. Es una cuestión de Dios o del ser humano. Filipenses capítulo 2 versos 12 y 13 dice, así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes
y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Si nos preguntamos, ¿la salvación del pecador es un asunto de Dios o del hombre? Nosotros encontramos en este texto la explicación de Pablo. Es un asunto de dos. Es una sinergia. Sinergia quiere decir un trabajo conjunto. Es algo que Dios hace, es algo que Dios logra, es algo que Dios despierta y faculta, capacita, pero es algo que también el ser humano debe mostrar su disposición con temor y temblor. Procuren la salvación de todos ustedes, dice el apóstol Pablo. Veamos esta comparación de cosas. Es una cuestión de sinergia. La salvación condicional del pecador. ¿Qué es lo que depende de Dios? Dios obra el deseo de ser salvos. Dios tiene el desarrollo de esta disposición en el ser humano. Obra en el ser humano el deseo de ser salvos. Hay en el ser humano un vacío, un hueco que solo Dios puede llenar. Dios ha puesto en el ser humano el deseo de eternidad, un anhelo de realizar su verdadera naturaleza. Es algo que Dios ha puesto en el hombre. Aún el ser humano ignorante del evangelio puede tener una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando hace algo malo, el ser humano sensible, el ser humano que aunque no conoce la palabra, tiene una percepción de que algo está mal. ¿Por qué? Porque hay una presencia de Dios, aun cuando el ser humano lo ignore, en la conciencia, en el corazón, en la naturaleza humana. Esto es lo que Dios despierta en el ser humano, obra el deseo de ser salvos. En nosotros que estamos buscando a Dios, que hemos buscado a Dios, en realidad es Dios quien nos buscaba, Dios quien despertó en nosotros este anhelo de eternidad. Segundo, de nosotros no podríamos lograr ninguna virtud. ¿Por qué depende de Dios la salvación? Porque nosotros no podríamos hacernos buenos, no podríamos hacernos santos, no podríamos nosotros darnos un corazón íntegro. Ninguna virtud podríamos lograrla si Dios no la forja en nosotros. Pablo dice, empero por la gracia de Dios soy lo que soy. No es algo de lo que yo me pueda gloriar. Si habiendo sido pecador empedernido, si habiendo sido egoísta, habiendo sido violento, habiendo sido insensible, habiendo sido en cualquier manifestación de pecado, Dios ha hecho que en mí surjan las virtudes. Esto ha sido por su generosidad, por su gracia, por la influencia de su espíritu. Por lo tanto, es algo que Dios hace en nosotros. Dios forja un nuevo carácter, una nueva personalidad, una nueva criatura, y esto no es algo de lo que yo me pueda gloriar, es algo que Dios hace. Tercero, al final, la fase de la glorificación, el final de la salvación está en las manos de Dios. Yo no me puedo resucitar, yo no me puedo transformar, yo no puedo despertarme de la muerte, yo no podré glorificarme a mí mismo. Es algo que solo Dios puede hacer. Por esto la salvación depende de Dios, está en las manos de Dios. No es algo que yo pueda forjar de mí solo. Ahora, ¿qué es lo que está en el criterio humano, en la voluntad humana? Está en la disposición humana, o la salvación es cosa del ser humano, porque sin la cooperación del ser humano, Dios no puede. ¿En qué términos no puede? Lo vemos en los evangelios, en la manera de que interviene Jesús. El Señor Jesús no llega y da la sanidad a un enfermo solo por su
su criterio, su búsqueda de hacerse de buena fama, de una buena, de un buen hombre. Generalmente Jesús lo que hace es llega y pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Al paralítico de Betesda, que narra el Evangelio de Juan capítulo 5, Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es obvio que hay una búsqueda de sanidad, o por lo menos. Pero Jesús llega y pregunta, ¿quieres ser sano? No es que Jesús ignore lo que ellos desearían. Lo que quiere saber es si hay la disposición. Si el ser humano no coopera en esta disposición de querer que Dios obre, Dios no puede. En Apocalipsis, Jesucristo dice a través de Juan el Teólogo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una iniciativa de Dios, pero el ser humano tiene que abrir. Por esto hablamos de una salvación condicional del pecador. ¿Cuál es la condición? Que crea, que quiera que Dios le salve. Sería una cuestión aberrante que Dios salve a los que no quieren ser salvos. No, yo no quiero ser salvo, yo no creo en ti, yo no quiero seguir tu camino, yo detesto a Jesús, pero Dios dice, pero yo te salvo. Estaría en su voluntad, pero no es el carácter de Dios, no es la manera de obrar de Dios. Segundo, el hombre debe responder a Dios. El hombre debe decir sí a Dios. Si quiero la salvación, si acepto a Jesús, si reconozco a Jesús, si quiero caminar contigo. El hombre debe responder a Dios. En tercer lugar, el hombre debe aplicarse la medicina, debe apropiarse el mensaje de salvación. Tenemos toda una explicación en la carta de Santiago sobre una fe auténtica, una fe verdadera, una fe que vale, que tiene que someterse a la voluntad de Dios. Un corazón puro que quiere una sola cosa y es honrar el nombre de Dios. Nosotros vemos entonces una acción sinérgica, una disciplina sinérgica. Dios que obra plenamente la salvación, el hombre que debe mostrar esa disposición, esa humildad para permitir que la salvación actúe en su persona. El Nuevo Testamento enseña que la salvación la obtengo y la retengo al estar en Cristo Jesús. Efesios 1:3, hemos sido elegidos en Cristo Jesús, dice el pasaje. Primera de Juan 5:11 y 13. Hemos sido llamados en Cristo Jesús. No es a todos los que se visten de color verde, o no es a la salvación a todos los que nacieron en el mes de enero. No es la salvación en un criterio arbitrario de Dios, es en un criterio muy específico, muy definido, una particularidad, y es a través de Cristo Jesús. Dios ha establecido la salvación en una causa instrumental, la fe en Cristo. Esta es la condición. Mientras un creyente siga creyendo, es imposible que caiga de la salvación, porque el justo por la fe vivirá. Pasaje de Habacuc 2:4, se repite en Romanos 1:17, el concepto aparece en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Mientras la persona se mantenga en fe, en una fe sensible, en una fe real, no una fe fingida, una fe aparente, una fe intelectual puramente, sino una fe real. Mientras se mantenga en esta fe, que en hebreo es emuná, que significa la disposición de obediencia, como lo vimos la sesión anterior, esa fe le da la experiencia de la salvación. Ante una pregunta, ¿ustedes son salvos? Ustedes deben estar persuadidos de su fe. No es algo que depende de sus méritos, sino de la fe. Y nosotros podemos afirmar, amén.
yo tengo la experiencia de salvación. Yo vivo en la confianza de la salvación porque mi fe es auténtica en el Señor, porque el justo por la fe vivirá. Y vemos que no es tanto el hecho de decir, si ya cometiste un pecado, ya perdiste la salvación. No es tanto en esos términos, sino es en términos de la fe. La enseñanza de Jesús es constante, es un proceso permanente. Creer se conjuga en presente, un presente permanente. El que cree tendrá vida eterna. El que crea, no es el que crea una vez, el que crea una ocasión, el que crea un día, un momento. Es el que crea como como un hábito, como una conducta permanente. Creer es una cuestión constante, es un proceso permanente. En estas citas de Juan, todas las citas están conjugadas en un participio presente y habla de una acción continua. El que crea será salvo. El que no crea será condenado. Nuestro estado espiritual puede cambiar. Nuestro estado espiritual puede cambiar. Puede cambiar de condenado a salvo. Pero así como hay un cambio, una transformación de ser culpable a ser salvo, podemos pasar de ser salvos a ser condenados. En los textos citados aquí, Juan 17:2, Efesios 1:13, nuestro estado también pudiera cambiar a la inversa. Pero en cuanto a los creyentes, la afirmación es: Dios no permitirá que se pierda ningún creyente. Somos guardados por la gracia de Dios, somos guardados, preservados por el amor de Dios y el poder de Dios. Los que están en Cristo son beneficiados, pero no tienen seguridad eterna incondicional. La seguridad eterna es condicional. Mientras sigas creyendo, mientras sigas confiando, tú puedes ser salvo. Los creyentes en Cristo somos beneficiados, pero no tenemos esa seguridad eterna incondicional. Y también debemos entender que Dios continuará la obra que ha comenzado. Filipenses 1:6 dice: he aquí que el que comenzó la buena obra la terminará, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Dios va en ese proceso continuo, permanente, trabajando para completar nuestra salvación, pero es una garantía que Dios hará lo suyo. Si tú no te bajas del barco, si tú no te bajas del avión, el viaje llegará hasta el final. Es la promesa de Dios. Algunas personas dicen que la salvación no se puede perder. Algunas doctrinas dicen que la salvación no se pierde y esgrimen algunos argumentos. Estos son algunos de los argumentos. Dicen: si alguien pudiera ser cercenado del cuerpo de Cristo, porque en el bautismo, en la fe, fuimos agregados al cuerpo de Cristo. Y entonces, si alguien es quitado del cuerpo de Cristo, es como quitarle una parte al cuerpo de Cristo. Y Cristo no podría quedar mutilado. Pero tenemos que ver el argumento o la relación de manera distinta. Es a la inversa. No es Cristo quien es completado por nosotros. Somos nosotros los que somos completados en Él. Somos nosotros, nuestra persona, los que están en Cristo, somos completados en nuestra persona, en nuestra naturaleza. Cristo no necesita de alguno de nosotros para ser completo en su cuerpo. Si alguien es hijo de Dios, entonces pase lo que pase, no puede dejar de serlo. ¿Sí? Si alguien no es hijo de Dios,
pero Dios ya lo recibe por naturaleza, ya es su hijo. Entonces ya es su hijo y no puede dejar de ser su hijo. Es cierto, pero en realidad este esquema, este modelo de relaciones no puede ajustarse del todo a la relación con Dios. Pero creo que nosotros podemos entender que Dios sí puede desconocer a una persona que cambia en su corazón y que reniega de él y le da la espalda. Si nuestra relación delante de Dios no puede cambiar, entonces tampoco podría cambiar el hecho de ser ajenos al pueblo de Dios y de pronto ser parte del pueblo de Dios cuando creemos. No puede cambiar en un sentido, tampoco en el otro sentido podría cambiar. Se dice, otro argumento, alguien que ha nacido de nuevo nunca deja de haber nacido. Eso es verdad, pero el que ha nacido puede morir. ¿Alguien ya nació de nuevo? No puede pasar ahora la experiencia de no haber nacido de nuevo, pero sí puede haber muerto. Hubo alguien que nació de nuevo y después de 5 o 10 años murió. Murió a la fe, murió como hijo de Dios. Otro argumento, se dice que el creyente tiene vida eterna como posesión presente. No sería eterna si pudiese perderla. La Biblia no enseña que los no creyentes vivirán para siempre. La Biblia enseña que los creyentes son los que tienen vida eterna. La vida está en el Hijo, no fuera del Hijo. Es lo que mismo Dios ha establecido. No ha dicho, yo voy a salvar a algunos y a otros no. Y de los que voy a salvar, voy a pedir que unos crean en Cristo y otros no. Dios dijo, yo salvo a los que crean en Cristo. Eso es lo que Dios ha dicho. La vida está en el Hijo, la vida eterna es la vida de Dios. Podemos hablar entonces de la perseverancia condicional en la salvación. Hay un argumento lógico. Haber sido creados a imagen de Dios significa que somos seres personales. Creemos, sentimos y actuamos. Las personas toman decisiones o eligen. Al margen de la cantidad de influencia que puede ejercerse sobre la voluntad o de la ayuda que se le pueda prestar, las personas somos responsables de nuestras acciones en un sentido muy real. Esto significa ser persona. Significa que nosotros tomamos decisiones porque hemos sido creados en esa condición para tomar decisiones. Entonces, aunque el cristiano cuenta con la ayuda de Dios, es posible que resista esta ayuda y tome decisiones erróneas. El ser humano es obstinado y a pesar de ver las evidencias, no cree, no toma una decisión correcta. Cientos de judíos, miles de judíos, vieron los milagros, vieron las manifestaciones de Jesucristo. Muchos vieron directamente las demostraciones del poder de Jesús, pero aún así no creyeron. Jesucristo le dice a los fariseos, Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes están buscando acerca del Mesías. Y las escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no han entendido las escrituras. Ustedes no han comprendido de quién hablan las escrituras. Por más que tienen tan cerca de ustedes la evidencia, no son capaces de creer. No pueden verlo.
El corazón es tan obstinado que el corazón espera que Dios se ajuste a su modo de entender, a su modo de ver las cosas. Y por más evidencias que haya, el ser humano es resistente, es impermeable a la voluntad de Dios. Entre tales decisiones erróneas está el regresar a la incredulidad. El ser humano puede tomar la decisión de creer, pero puede tomar la decisión de dejar de creer. Se estima que durante este tiempo de pandemia, un 30% de los miembros de iglesias abandonen las iglesias. Se estima que mucha gente abandone la vida cristiana, abandone su confianza en Dios frente a ciertas situaciones. Por más que alguien tenga manifestaciones de Dios, se aleja de Dios. En lugar de humillarnos, en lugar de buscar el rostro de Dios frente a las circunstancias que no entendemos y frente a aquello que supera nuestra decisión y nuestra voluntad, el ser humano prefiere darle espalda al soberano y majestuoso Dios. Dios nos ha hecho personas y en su trato con nosotros no viola nunca nuestra naturaleza personal. No es de que dice, te hago que creas, te obligo a que creas, porque entonces ya no estaría él actuando en su carácter de libertad. Sí, poniendo un ejemplo, yo le dije a mi niño, te doy a escoger entre una manzana y un pastelito. ¿Qué eliges? ¿Cuál quieres? Y el niño dice el pastelito. Y yo digo, no, elige la manzana. No, yo quiero el pastelito. No, elige la manzana. Es lo sano, es lo bueno para ti. No, yo quiero el pastelito, yo quiero azúcar. No, eso no es bueno para ti. Elige la manzana. Y entonces le retiro el pastelito, lo arrojo, lo tiro a la basura o lo destrozo y le digo al niño, te dije que eligieras la manzana, tú elegiste la manzana. Y entonces yo digo, mira, el niño eligió la manzana. No, yo le impuse la manzana. Yo le impuse la manzana. Y entonces yo le impuse la manzana. Y si yo jugara con esta idea, con esta misma idea, en un grupo de niños, tengo 20 niños y yo traigo 10 manzanas y 10 pastelitos y algunos yo a mi discreción les doy la manzana y a los otros les doy el pastelito y les digo, síganme los que tienen los que les tocó manzana. Son los elegidos para que yo les dé otro regalo. Entonces vengan conmigo todos los que tienen una manzana y los demás se quedan. Pero a mí me diste un pastelito. Sí, a usted les di un pastelito, pero yo quiero elegirlos a ellos. Es cierto que sería la voluntad soberana, pero entonces lo que hablaríamos sería del carácter de Dios, porque entonces sería algo en donde yo estaría decidiendo de manera absoluta y no estaría dando ninguna oportunidad abierta a que alguien elija, a que alguien decida. Es simplemente el criterio arbitrario para seleccionar. ¿Cuáles son algunos argumentos bíblicos para hablar acerca de que la salvación es condicional? La salvación es condicional a creer en Cristo Jesús. Nosotros tenemos estos argumentos. Hay constante exhortación. Hay advertencias. Solo en el texto de Hebreos hay innumerables advertencias de perseverancia, de constancia, de disposición a la obediencia, de sometimiento a la voluntad de Dios. Si la salvación no fuese condicionada, si la salvación
no tuviese que ver con la creencia hasta el final, es de más las advertencias de Hebreos, porque las advertencias hacen un señalamiento de pérdida de una condición, de dejar de estar en una condición. Además, hay otros textos que indican que nuestra salvación final depende de la perseverancia en la fe. Depende de que nosotros permanezcamos en la fe, permanezcamos en esta convicción, en esta creencia o en esta certeza de seguir el camino del Señor. En Hebreos capítulo 3, el verso 14, dice el pasaje así, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La salvación final está fundamentada en una perseverancia en la fe. Las personas que han renunciado a su fe en Cristo están poniendo en peligro a otras. Vemos estas citas de advertencia en contra de los que han abandonado la fe. En la carta de Pablo a Timoteo, en la primera y la segunda, según las citas que están aquí en nuestro documento, nosotros podemos ver cómo es que hay una advertencia de Pablo a no seguir el camino de los que han abandonado la fe. ¿Para qué la advertencia? Si todo es finalmente un criterio discrecional de Dios, entonces, ¿para qué la advertencia? ¿Para qué la enseñanza? ¿Para qué la corrección? ¿Para qué el estar atentos sobre la amenaza de la herejía, sobre la amenaza de seguir el camino de los incrédulos? Si al fin y al cabo, Dios habrá de salvarme. 4. Pablo expresa su preocupación porque su trabajo entre los creyentes no haya sido en vano, o su preocupación porque su trabajo haya sido en vano. Él se preocupa de que después de haber enseñado, después de haber orientado, después de haber explicado el evangelio y que la gente crea de una manera diferente, como en el caso de los Gálatas, que habiendo creído en el evangelio, después terminaron creyendo en una vertiente de judeocristianismo, y entonces Pablo dice que esto ve como algo que los aleja del centro del evangelio, de la salvación en Cristo Jesús. Y número 5, se plantea la posibilidad de que los nombres sean borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3:5 y capítulo 22 del verso 18 al 19. Hay un peligro de que nuestros nombres sean borrados en el libro de la vida. Si esto es una simple advertencia, entonces no es confiable la palabra. Si es una simple advertencia, pero que en realidad esto no ocurre, entonces, ¿qué seguridad tenemos de las promesas? ¿Qué seguridad tenemos de las cosas afirmativas que están escritas en la Biblia? ¿Serán solo palabras? La justificación ante Dios no se logra dejando de pecar, sino se logra por la fe en Cristo. Hay quienes en alguna perspectiva creen que solo deben bautizarse cuando ya abandonaron el pecado, cuando ya dejaron de ser pecadores. Debe estar la disposición, pero no siempre se encuentra en la experiencia. Algunos llegan a pensar que la justificación solo se alcanza cuando ya no cometen pecado. La justificación no está condicionada en eso. La justificación está condicionada a la fe en Cristo Jesús, pero la fe en Cristo Jesús nos aleja del pecado. Por tanto, aquí apliquémoslo en el otro sentido, tampoco por pecar después de ser salvo se deja de estar justificado delante de Dios. Y esto no significa que seamos permisivos o que no nos sea relevante el hecho de dejar el pecado. No, simplemente reconocer que aún estando en Cristo Jesús, estando
en la experiencia de salvación, nosotros no podemos decir que no pecamos, porque la realidad del pecado sigue estando en nosotros, por el viejo hombre, por la tentación del mundo, por la tentación del adversario. Seguimos siendo susceptibles de pecado. Y dice Juan capítulo 1 y capítulo 2, el principio, que si alguno de nosotros ha pecado, tenemos a Cristo Jesús, ¿verdad? Como nuestro abogado, como nuestro intercesor ante el Padre. El hecho de pecar no es que uno pierde la salvación. Pierdes la salvación cuando dejas de creer en Cristo Jesús, cuando renuncias a la fe en Cristo Jesús, porque esta es la condición de la salvación. La fe en Cristo es la que conduce al individuo a la unión con Dios. Y si nosotros dejamos de lado la fe, si nosotros abandonamos la relación con Cristo, entonces, ¿qué nos puede unir con Dios? El decreto, Dios no lo ha puesto así. A todo aquel que es justificado por la fe, se le imputan, es decir, se ponen en su cuenta los méritos de la vida perfecta o perfectamente justa de Cristo y su muerte sustitutoria. Por ello, Dios únicamente justifica a los creyentes por los méritos en Cristo, no por los méritos personales. No obstante, si alguien se convierte de nuevo en incrédulo, lo cual no es probable, pero sí posible, dado que tal individuo es un ser personal, porque somos personas que tomamos decisiones, ya sea solo por nosotros mismos o por influencia del entorno o por tentación del adversario. En este caso, Dios le corta de la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Y el pámpano, el racimo de la uva, no puede vivir si no está apegado a la rama de la vid. Por esto, el acto de la apostasía es irreversible, según lo explica Hebreos capítulo 6, del 1 al 6. La persona que abandona la fe no tiene otra opción, no tiene otro camino. Si alguien dice, no, yo ya no quiero por la fe en Cristo Jesús, ahora, ¿por qué? ¿Por cuál va a ser el medio? ¿Rituales judíos? ¿Ceremonias de otros mitos? No, no hay otro camino. La fe es irreversible. Bien, vamos a comparar entre el calvinismo y arminianismo, pero voy a hacer un alto aquí por si hay alguna pregunta en lo que he explicado hasta este momento. Si alguno de ustedes desea que ampliemos sobre algunos de los puntos que he mencionado, y con toda confianza podemos tratar de abordarlo. Germán. Sí, mi pregunta no sé si es poco ortodoxa o no, pero por ejemplo cuando usted mencionaba que Pablo se preocupaba por los Gálatas, de que no perdieran su salvación por tener ideas equivocadas del Evangelio, la pregunta es si afecta, digamos, en la salvación el creer bien, digamos, el tener una doctrina correcta, o creo, quizás la pregunta viene a que quizás muchos escuchamos cuando éramos chicos o algo, de que quizás quien no creía en nuestra doctrina, ese no iba a ser salvo. ¿Y cómo interpretamos eso? ¿Cómo vemos la salvación en cuanto a las diferentes doctrinas de la fe que hay, digamos? Ok. Es un tema, creo, complicado, pero no sé. Sí, lo esencial que nos enseña la Biblia es creer en Jesucristo. Ahora, creer en el Cristo de la Biblia. Esto es lo fundamental, porque alguien puede creer en Cristo, pero no en un Cristo de la Biblia.
puede creer en un Cristo de la cultura, en un Cristo de una tradición. Creo que tenemos que creer en el Cristo de la Biblia. Y esto es esencial y fundamental. Ahora, ¿cómo entendemos la relación con otros credos cristianos? Nosotros creemos que la salvación está basada en la fe en Jesucristo y que la doctrina tiene que ver más con crecimiento, con madurez, con desarrollo. Y nosotros nos comparamos con otros credos cristianos en términos de eso. Confiar que tenemos mayor desarrollo por tener mayor apego al texto bíblico. Y esta es la diferencia, no un exclusivismo, sino un inclusivismo de la fe en Jesucristo. Y que Dios conoce realmente el corazón. Hay personas que están en otro credo porque no han entendido, no han escuchado o no han realmente leído toda la revelación bíblica y entonces permanecen en otro credo, pero el Señor sabe si su fe es sincera. Ahora bien, yo veo algo contrario. Alguien que conociendo las verdades doctrinales se vuelven irrelevantes para él o para ella. Las toma como irrelevantes. Entonces yo creo que está abandonando la revelación que Dios le ha dado. Aquí hablaríamos así como de mayor o menor revelación. Si yo ya tengo la bendición de mayor revelación y yo renuncio a ella y digo, es irrelevante. Si yo dijese, ya entendí, yo comprendí, ¿verdad? Que la fiesta de Navidad no es bíblica, no tiene raíces en la liturgia bíblica, tiene que ver con un origen pagano, es una fiesta pagana, y de pronto yo diga, yo ya no quiero estar aquí en esta iglesia porque me encanta la fiesta de Navidad. Y entonces yo creo que desde ahí ya se está mostrando un carácter, una disposición de más acomodarse a un cristianismo cultural que a un cristianismo bíblico. Entonces, yo lo vería como inmadurez, lo vería como algo negativo, desafortunado, pero que al final Dios conoce la convicción, la disposición de fe de cada uno y Dios decidirá. Ese sería mi punto de vista, Germán. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene una pregunta sobre lo planteado hasta aquí? Qué buenos estudiantes son. Todo lo entienden fácilmente. Excelente. Hermano, yo tengo una pregunta. Yo no escuché bien la pregunta de mi hermano porque se me cayó y preciso el internet. No sé si voy a hacer la misma. ¿Qué pasa, hermano, con aquellas iglesias cristianas que, o sea, dejan que, o sea, ellos mismos, los pastores, los líderes, celebran la Navidad, disfrazan los niños? ¿Correría algún riesgo la salvación de ellos por guardar estas cosas, hermano? Yo en lo personal pienso que sí, en el sentido de que están acomodando su fe a un modo cultural más que a un modo bíblico. Digo que Dios conoce el corazón, si es sincero, si es honesto, si tiene una auténtica fe. Dios lo conoce. Y yo hablaba con Germán en términos de alguien que ya ha conocido la verdad y la abandona, la verdad doctrinal, y la abandona y prefiere algo que es más a su gusto. Como que incluso ya está en riesgo de ir acomodándose a una vida
en donde no tiene, en donde no es contracultural, donde no tiene que ser sal ni luz, donde no es la diferencia, sino está buscando ser aceptado por todo su entorno. Yo diría que sí tiene una desventaja. Yo no digo que sea absolutamente herejía, porque entiendo que está buscando a Cristo Jesús, pero está más bien acomodando sus criterios, sus gustos personales a un modo de vida cristiana. Y yo diría entonces que sería más inmadurez, sería superficialidad y sería un riesgo de que eso se vaya desvirtuando cada vez más. Lo veo en esos términos. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Muy bien. Con respecto del tema, ¿alguna pregunta? Una pregunta. Marcos. A veces parece que este tema es como que se resume en esta frase, a ver si me puedo explicar, por lo menos yo lo entiendo así, o no sé si está bien, que Dios te ama cuando, bueno, porque bueno, uno busca a Dios para cambiar, para mejorar algunas cosas, para transformar nuestra vida. Y a veces esta conversación parece como que, bueno, vos llegás a la iglesia, Dios te ama, pero si vos cambiás tu vida, si vos obedeces, bueno, o sea, por más que nosotros lo digamos que no es así, pero a veces como que parece que es así, no sé si me llego a explicar, como que yo entiendo que Dios nos quiere transformar, nos quiere mejorar, porque bueno, el pecado a veces ha hecho daño y hay hábitos que tenemos, pero ¿cómo se encara esto de que si vos como que si seguís siendo igual, Dios no te ama o Dios no te sigue amando? No sé si capaz que yo a veces me cuesta expresarme a veces mis ideas. Ok, creo que la relación no es como la planteas. No es de que Dios deje de amarte. Es que tú eres quien no quiere el amor de Dios. Es decir, una persona que no se deja guiar por Dios es una persona que no quiere el amor de Dios. No es que Dios deje de amar a la persona. No es de que Dios está determinando en el corazón de la persona, es la persona la que está decidiendo no querer a Dios, no aceptar a Dios. Entonces, frente a eso, es la persona la que está perdiendo, pero los textos están llenos de la manifestación del amor de Dios, ¿no? De la intención de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el texto dice, todo aquel que en él cree. Es la condición, todo aquel que en él cree. No es de que Dios deja de amar a la persona que no quiere ser transformado. Dios sigue esperando. La parábola del hijo pródigo es la explicación de que Dios sigue esperando al ser humano. Sigue amando, amando, amando. Cuando ve el pecador que regresa, ahí estaba el amor. Ahí estaba el amor de ese padre. Entonces, lo sigue amando. Pero si ese hijo no regresa, es un amor que no encuentra su objeto amado. Es el amor de Dios. Es la persona quien se pierde el amor de Dios. No es de que Dios juega a amor y odio. Claro. No sé si me explico. Sí, claro. Por ejemplo, llega una persona, poner un ejemplo, alcohólica, que bueno, llega a Cristo y bueno, el alcohol, ese pecado,
bueno, de inmoralidad, o también puede ser inmoralidad sexual, o qué sé yo, puede ser cualquier otro pecado. Sí. Y esa persona se convierte a Cristo, y bueno, y se bautiza y se recibe en la iglesia. Pero esa persona le está costando dejar ese hábito o esas malas prácticas. Seguramente vuelve a caer, porque creo yo que sigue siendo un pecador, ¿no? Creo yo que no es que, así lo entiendo yo, que no es que el pecado se va a eliminar, la naturaleza no se va a eliminar. Entonces, parece, por eso digo, parece que parece que como que Dios está esperando que dejemos, o no sé, o capaz que es una impresión mía por mi enseñanza, seguramente, pero por ahí habría que, por lo menos nuestra iglesia, por estos lados, habría que como que enfatizar un poquito más o aclarar esto. Me gustaría. Sí, si repasas la clase en las diapositivas, señalaba que no es el cometer el pecado lo que hace que alguien pierda la salvación, es el abandonar la fe, es el dejar la fe. ¿Por qué? Porque en realidad todos somos pecadores. Los que estamos en la iglesia, ustedes y yo, somos pecadores. ¿Ah? Hacemos pecado en distintas formas, en distintas modalidades y en distinto grado, pero al final somos pecadores, justificados, perdonados, reconciliados con Dios, ¿verdad? Pero mantenemos la fe. Y al mantener la fe, nos mantenemos sensibles de que necesitamos de Dios, de que buscamos a Dios, de que nos arrepentimos de ese pecado y buscamos el rostro de Dios. Entonces, esa persona, si se volvió a emborrachar, si sigue atrapado en el vicio, pero tiene fe, esa fe seguirá trabajando en él hasta que en algún momento sea realmente ya con nuevos hábitos. Esos nuevos hábitos, Dios los está trabajando a través del Espíritu Santo. La persona tiene que dejar que Dios sobre en él para que aparezcan esas virtudes, aparezca esa nueva criatura. Si es que su fe es real, ¿verdad? Si su fe es real, si su fe es verdadera, pues ahí estará en este encuentro permanente con Dios. Muy bien, Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Liti. Bueno, lo mío es, bueno, ya estuve escuchando la respuesta que usted estaba dando a mis hermanos, están buenas, ¿no? Mi pregunta es, si la persona cree en Dios, pero se resiste como que no ir a la iglesia porque ve eso como un compromiso, no se echa a la deriva ni está haciendo malos actos. Yo entiendo que la salvación no es por obra, sino es por gracia, ¿no? Pero de pronto la persona como que se escapa y dice, bueno, yo no quiero ir a la iglesia, como que se entiende que no quiere compromiso. ¿Hasta cuándo, hasta dónde llega igual el amor de Dios en esperarlo, o cuánto podemos esperar que esa persona no pierda la salvación? Sí, yo creo que es Dios quien conoce el corazón de cada persona. Yo entiendo que hay respuestas al contexto, hay respuestas de la persona al entorno, a su propia historia, y para algunos que se han formado en la iglesia han tenido malas experiencias. A veces las iglesias no son tan sanadoras, no son tan restauradoras. A veces las iglesias somos más como contrarios a la obra de Cristo que continuadores o instrumentos de la obra de Cristo. Eso es cierto. Pero también otras veces es la propia persona la que teme ser vista por el entorno, ya no por la iglesia, sino por lo que está fuera de la iglesia,
como a alguien débil o como a alguien que se ha comprometido religiosamente. Y yo creo que habría diferentes motivos. Mientras haya fe, creo que hay una confianza de que Dios está trabajando en esa persona y en algún momento hará clic. Algunas veces nos toca verlo y otras veces no nos toca verlo. Por mi experiencia pastoral, he visto que hijos de familias de la iglesia permanecen mucho tiempo fuera de la comunión de la iglesia, pero me ha tocado ver que cuando fallecen los padres, esos hijos se adhieren a la iglesia con una profunda convicción. Me ha tocado verlo y después se duelen esos hijos, hijo o hija. Si mi padre lo hubiera visto, si mi madre lo hubiera visto, si mi padre me viera aquí. Y sí, pero en ese momento pues, actuaron en una forma distinta. A veces por rebeldía a los padres, a veces por rebeldía a los adultos de la iglesia o por, no sé, determinadas influencias. Pero creo que aquí nosotros debemos de guardar algo. No demos a nadie por perdido. No demos a nadie por perdido. Dios sigue trabajando en los corazones, Él sigue mostrando gracia y trata de persuadir a través de su lenguaje, a través de sus manifestaciones, a través de sus caricias, ¿verdad? Y esperamos que hagan una profunda convicción de fe cada uno, ¿verdad? Eso tenemos que esperarlo, aguardarlo. Pero recuerden que estamos hablando de fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Tener fe en Cristo Jesús. No solo decir que creemos en Dios, sino tener fe en Cristo Jesús. Y esperamos que eso se pueda afirmar. Muchas gracias, Liti. Muchas gracias a usted. Hermana Zoraida. Hermano, yo estoy de acuerdo con lo que decía el hermano Marcos. Debemos hablar de estas cosas con cosas puntuales en la iglesia, porque en la iglesia se maneja mucho el todavía creer que si la gente peca, Dios va y lo borra del libro de la vida, y si vuelve y se arrepiente, vuelve y lo escribe. Y cosas como esas que no son doctrina de la iglesia de Dios y que no son bíblicas, pero que hacen bastante daño a la fe. Entonces pienso que deberíamos ahondar públicamente y poner en contexto en la iglesia ese conocimiento para las personas antiguas que traen ese concepto y las que están llegando que vienen también con ideas preconcebidas de lo que es la salvación, de lo que se pierde, de lo que no se gana, de que si yo peco es que Dios no me ama, que si hago esto sí me ama, unas cosas que son totalmente contrarias a lo que es la palabra de Dios. Entonces, pues me parece que es muy importante encarar esas cosas de frente, a hacer que la doctrina de la iglesia sea limpia y que uno se descargue de cosas que no debe llevar encima, que la gracia de Dios ya le otorgó, que uno ya tiene desde que creyó, que viva en libertad. Esa es la libertad que la palabra de Dios nos dice, de no cargar con un lastre de un pecado que si lo dejé, si lo cargué, si lo llevo todavía, bueno, con unas cosas que no tienen por qué, y descansar en la libertad de la salvación que Cristo da. Amén. Esa era mi opinión. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Así como no es que somos salvos hasta que dejamos toda práctica de pecado, sino que desde el momento en que creemos en Cristo Jesús, así también nosotros podemos decir que por haber cometido una falta ya perdimos la salvación. Sino es cuando renegamos de la fe en Cristo Jesús y entonces ya no queda para nosotros ninguna otra opción, ¿verdad? Si decimos la mediación de Cristo no es la que yo quiero para salvación, entonces, ¿qué queda para nosotros? No hay otro sacrificio, no hay otra opción, otro camino, solo a través de Cristo. Y en Cristo los pecadores hallan restauración. Creo que
en el Nuevo Testamento están ahí las explicaciones, ¿verdad? Y cuando Juan habla acerca de que los hijos de Dios no cometen pecado, hay que entenderlo, lo que esto significa. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, dice la versión Reina Valera 1909, no peca. El que ha nacido de Dios no peca. Y si lo tomamos nosotros literal, entonces cuando alguien, un cristiano, comete pecado, decimos, ese no ha nacido de nuevo porque cometió un pecado. No, lo que el texto está diciendo es, no practica el pecado. No quiere decir que no comete pecado, sino no practica el pecado. No tiene ese pecado como prácticas constantes, como prácticas regulares. No tiene ese pecado como un hábito. Eso es lo que está diciendo, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y al maligno no le toca. Tiene que ver entonces cuando pierdes la sensibilidad de la conciencia y decides que sea algo constante, como en ejemplo que decía Marcos de el que viene de las borracheras, se convierte, se hace cristiano, practicante de la vida de la iglesia, y algún día va y se emborracha. No es de que pierde la salvación. Si mantiene la fe, Dios sigue trabajando en él, sigue obrando en él, y entonces el Señor seguirá el proceso de su transformación para moldearle más al carácter de Cristo Jesús. No pierde su salvación mientras tenga la fe en Cristo. Bueno, vamos a hacer un receso. Vamos a tomar 10 minutos de descanso. Regresamos para la segunda parte. Así que aquí nos encontramos dentro de 10 minutos. Horario argentino a las 10:35. Horario de Colombia a las 8:35.